La facturación electrónica marca el cambio hacia la administración del futuro. La facturación electrónica marcará un antes y un después de lo que es la relación administración tributaria con el contribuyente y en la gestión administrativa de las empresas. Tenemos unos 460 contribuyentes que son emisores electrónicos, alrededor de 540 contribuyentes en proceso de certificación y disponemos de unos 15 proveedores de servicios de facturación electrónica autorizados. 169 millones ya de facturas electrónicas ha recibido la institución. Y son estos proyectos e iniciativas de facilitación los que nos han permitido al día de hoy mostrar resultados extraordinarios en la recaudación. 1.8 billones de pesos ha recaudado la DGI del agosto del 2020 a junio del 2023. Saludos amigos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de su programa DGI 360, espacio de orientación en materia tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos que busca acercarnos más a nuestros contribuyentes. En DGI 360 tenemos un tema muy interesante. Estaremos hablando sobre los precios de transferencia, definidos como el valor asignado a las transacciones realizadas entre empresas relacionadas. Para debatir sobre el tema, nos acompaña Kelvin Rodríguez, auditor externo del Departamento de Fiscalización Externa de la Gerencia de Grandes Contribuyentes, quien estará explicando cuándo se originan los precios de transferencia y cómo se determinan. Esperamos que disfruten del contenido que hemos preparado para ustedes, así que no se muevan de su pantalla porque ya inicia DGI 360. Esta semana, en DGI 360, estaremos hablando sobre precios de transferencias, definidos como el valor asignado a las transacciones realizadas entre empresas relacionadas. Para hablarnos sobre el tema nos acompaña Kelvin Rodríguez, auditor externo del Departamento de Fiscalización Externa de la Gerencia de Grandes Contribuyentes, quien estará explicando cuándo se originan los precios de transferencia, regulación, sujetos obligados y métodos de valoración. Saludos amigos televidentes. En el día de hoy presentaremos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos participó en el panel de formalización y en la charla sobre la Ley 3223 sobre facturación electrónica en República Dominicana, durante la celebración del evento Crece 2023, organizado por la Cámara de Comercio de Santo Domingo del 26 al 29 de septiembre en la Plaza San Bill. En el panel estuvo participando Yajaira Bonifacio, gerente de registro, y la charla impartida por Elaine Jiménez, encargada del Departamento de Control de Operaciones y especialista de Retribuye. Así como también participó Vileisi Soto, orientadora de educación al contribuyente. En otro orden, la DGI impartió un taller a sus colaboradores sobre la importancia de las normas de antisoborno y cumplimiento normativo, como parte del proceso de certificación que ha iniciado la institución. El taller se enmarca en el programa de cumplimiento regulatorio establecido mediante el decreto 3621, que busca eficientizar los controles y procedimientos del Estado para prevenir y detectar a tiempo errores e irregularidades en los procesos que realizan las instituciones. La capacitación e implementación de lo que establecen las normas ISO. Desde abril estamos trabajando en esto, como bien ustedes saben, han recibido cápsulas informativas por medio de comunicación interna, también muchos de ustedes han participado en otras reuniones de trabajo, de levantamiento de información y también en otras tomas de conciencia. Como parte de todo este proceso, la toma de conciencia es uno de los requisitos que debemos de cumplir y que es necesario, porque es importante que todos ustedes que forman parte de los procesos a certificar o de los procesos de apoyo al sistema se capaciten y se orienten sobre en qué consiste la certificación de las normas antisoborno y cumplimiento.
El objetivo de esta charla de toma de conciencia es que también ustedes conozcan cuál es la estructura del sistema, que a partir de este momento en adelante, ¿no?, ustedes se vinculen con el proceso que está administrando el sistema. También dentro de las actividades formativas, los colaboradores participaron en la conferencia titulada Constitucionalidad y Transparencia, a cargo del magistrado José Alejandro Vargas, juez del Tribunal Constitucional Dominicano. La conferencia fue coordinada por el Departamento de Libre Acceso a la Información Pública y la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo de la institución. En la Dirección General de Impuestos Internos, nosotros hemos asumido un compromiso por mandato de la Dirección General y del señor Presidente de la República para que las instituciones actúen de manera correcta y administren los bienes y los recursos del Estado y le brinden servicio a la ciudadanía con calidad, calidez y eficiencia. Es fundamental que cada uno de nosotros pues adopte estos principios y valores para asegurar la integridad y transparencia de nuestras acciones. La transparencia es el fruto de siglos de lucha de la humanidad para que los fondos públicos y el comportamiento de quienes ejercen funciones públicas se ajusten a los principios de legalidad y de respeto a los derechos fundamentales. Esa ley de libre acceso a la información pública es un logro del control social. ¿Qué es lo que el pueblo exige? Transparencia en el manejo y actuaciones de las instituciones públicas. Siempre cuesta hacer lo correcto, aunque es el consejo que más se repite en diferentes ambientes y en múltiples oportunidades. Se encuentra disponible la Norma General 05-2023, que deroga la Norma General 11-2022 sobre otorgamiento de beneficios contenidos en los convenios internacionales para evitar la doble tributación de fecha 3 de octubre del 2022, así como la modificación efectuada por la Norma General 2-2023 de fecha 26 de enero del 2023. Para dar lectura al documento íntegro, puedes acceder a la sección Normas Generales de nuestra página web. Para nosotros es importante que te mantengas enterado y actualizado respecto a las fechas límites para el pago y presentación de tus impuestos. Para el jueves 5 de octubre es la fecha límite para los siguientes impuestos: impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP, impuesto de casinos, impuesto sobre máquinas tragamonedas. Mientras que el viernes 6 de octubre es la fecha límite para el pago de impuesto de cheques y transferencias electrónicas y TEBIS retenidos por las compañías de adquirencia. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Nunca olviden que el éxito de un país depende de sus contribuyentes. El bienestar no está en manos de un gobierno, está en manos de su gente. Y si nosotros como gobierno facilitamos el cumplimiento tributario, está ganando cada uno de nuestros países. Baten jonrón, como lo hacen sus jugadores en las grandes ligas, y súmense a la factura electrónica. Muchas gracias. Saludos, bienvenidos a las consultas técnicas, una herramienta de la Dirección General de Impuestos Internos donde respondemos todas tus dudas tributarias. En el día de hoy tenemos la siguiente consulta. ¿Qué tratamiento fiscal se le debe dar a un extranjero que ofrece capacitaciones en diferentes idiomas?
cuáles retenciones y declaraciones se le debe aplicar y remitir por este servicio. Cuando la sociedad realice pagos por conceptos de servicios de capacitación en lenguas extranjeras realizados a favor de extranjeros no residentes, se debe aplicar la retención del 27% del impuesto sobre la renta, como establece el artículo 305 del Código Tributario. Esperamos que esta cápsula haya aclarado todas tus dudas. Recuerda que puedes depositar tus consultas en el Centro de Asistencia al Contribuyente de la administración más cercana. Es importante que sepas que tus datos o los de tu empresa no serán revelados. Hola, soy Jenny Esther Rosario, gerente de impuestos de CEMEX Dominicana. Los beneficios obtenidos en la implementación de factura electrónica, a saber, son el ahorro de costos, tanto de impresión, mensajería y almacenamiento físico, la eliminación del uso de papel, en nuestro caso estimamos un promedio de 173,000 hojas anuales, contribuyendo así a la sostenibilidad. También se elimina la preparación del formato 607 y 608, lo que se traduce en mayor eficiencia de nuestros colaboradores, disminución de las inconsistencias y rectificativas que se dan en cualquier quehacer tributario, así como también integridad en la información, ya que disminuye la posibilidad de errores en facturación y, por qué no decirlo, mejora el perfil de riesgo del contribuyente. Tuvimos el honor de formar parte del proyecto piloto de facturación electrónica como única empresa del sector en la primera etapa. Somos emisores electrónicos desde el año 2020, lo que ha impactado positivamente la interacción con nuestros clientes, aportando agilidad en la emisión y entrega de facturas, disminución de los errores en facturación y acortando los tiempos de respuesta ante posibles reclamaciones. El desarrollo e implementación de facturación electrónica lo realizamos in-house, ya que traíamos la experiencia de otros países de la región donde CEMEX tiene presencia. Sin duda fue un proceso retador, siempre destacando el soporte, el seguimiento, la agilidad en las respuestas a nuestros requerimientos, ese trato cercano y compromiso demostrado por parte de todo el equipo de la DGI que nos acompañó durante el proceso. Los resultados hablan por sí solos y quedamos muy satisfechos con esa implementación. La facturación electrónica es vital para el desarrollo económico de nuestro país, generando un impacto positivo al comercio, aportando eficiencia, innovación, agilidad y transparencia, permitiéndonos así colocarnos dentro de los estándares internacionales en esa materia. Les invito a formar parte de este nuevo esquema de facturación electrónica que se traduce en ahorros, eficiencia y productividad para sus empresas y, en general, un beneficio para todos los contribuyentes. Continuamos con su programa DGII 360. En esta entrega tenemos un tema sumamente interesante, pues estaremos conversando sobre los precios de transferencia, regulación, sujetos obligados y métodos de valoración. Para conceptualizar sobre este tema nos acompaña Kelvin Rodríguez, auditor externo del Departamento de Fiscalización Externa de la Gerencia de Grandes Contribuyentes. Bienvenido a DGII 360. Kelvin, bienvenido a DGII 360. Un placer para nosotros tenerte aquí orientando a todos los amigos televidentes sobre este tema. Y para dar inicio de inmediato a esta conversación, nos gustaría que nos explicaras de manera llana a qué nos referimos exactamente cuando decimos precio de transferencia. Muy bien. Precio de transferencia es aquel valor asignado a las transacciones entre partes relacionadas. Básicamente en eso consiste en el ámbito tributario, claro está, ya que es una terminología que pudiera abarcar en sentido general otro tipo de conceptualización, pero en el ámbito tributario ese es el significado que tiene. Valor asignado a todas las transacciones que estén pactadas entre partes relacionadas, sin importar si sea transferencia de bienes, intangibles, servicios, etc. Dentro de las partes relacionadas, ¿cuándo se origina el precio de transferencia? Inmediatamente se pacta una transacción entre dos empresas que se consideran vinculadas
inicia lo que es precio de transferencia, el análisis de esa transacción, la validación de esa transacción, que es una práctica que no solamente es de República Dominicana, sino que también es algo que se da en muchos países a nivel internacional. Kelvin, me gustaría que pongas algunos ejemplos de algunas transacciones, digamos que comunes, que se dan en el ámbito comercial de la República Dominicana, que aplica este tipo de precios de transferencia, y cuál es la base legal que tenemos para esta obligación tributaria. Bueno, en sentido general, todas las transacciones entre partes relacionadas están alcanzadas. Las más comunes, podemos encontrar, son compra y venta de bienes, dígase operaciones de distribución. Imagine una empresa del exterior que le venda a una entidad dominicana para posteriormente distribuir ese producto. Igualmente pudiera ser la prestación de algún servicio, el pago de algún servicio al exterior, pago de regalías al exterior, comisiones por venta entre partes relacionadas. Igualmente se dan reembolsos entre partes relacionadas. Y también tenemos lo que son transacciones de manufactura, una empresa que manufacture un producto y luego lo venda a una parte relacionada. Esas también son transacciones que son de las más comunes. Y su base legal radica en lo que es el artículo 281 del Código Tributario, y también tenemos lo que es el reglamento 7814, que fue modificado hace ya varios años por el decreto 256-21. Has mencionado en varias ocasiones ya empresas relacionadas o empresas vinculadas. Sí. ¿Podrías por favor explicarnos en qué consiste ese término de empresas relacionadas o vinculadas? Sí, muy bien. Y precisamente es el punto de partida de los precios de transferencia, porque si no tenemos una entidad relacionada, si no identificamos esa entidad vinculada, entonces automáticamente ya precio de transferencia no aplica el cumplimiento fiscal como tal. Entonces, el Código Tributario, específicamente en su artículo 281, en el párrafo 1 y el párrafo 4, establece lo que son los supuestos de vinculación, que van desde lo que es una empresa que participe directa o indirectamente en la dirección o control o capital de la otra, o cuando una misma persona física participan en la dirección, control o capital de la otra. Igualmente tenemos la clasificación de los paraísos fiscales, dentro de esos supuestos de vinculación, o sea, se consideran también partes relacionadas. También tenemos lo que es empresas cuando sean distribuidores exclusivos bajo ciertas condiciones que establece el reglamento 7814. Igualmente cuando se tengan transacciones en las cuales una empresa compre o venda el 50% más de sus insumos o de todos sus productos a otra, también se consideran partes relacionadas. Todo eso está establecido en estos párrafos que le indiqué, y tienen estos son de los conceptos más relevantes, pero igualmente hay otras clasificaciones de partes relacionadas, pero dentro de las más comunes tenemos estas, que son las que más se ven en el día a día. Kelvin, en cuanto a los sujetos alcanzados por estas obligaciones, ¿cómo puede un contribuyente común, un empresario, digamos que tener esta información y poder validar si en un momento determinado tiene una responsabilidad en cuanto a precios de transferencia? Sí. En este caso, todo contribuyente que sea residente y que tenga transacciones con otro contribuyente relacionado residente o con otro contribuyente relacionado del exterior, o bien pudiera ser también con un paraíso fiscal o un régimen fiscal preferente, tal y como lo indica el Código Tributario, automáticamente queda ya obligado a este tipo de cumplimiento fiscal. Esos son los sujetos alcanzados. Otro de los términos que nosotros escuchamos muy a menudo en este ámbito tributario con el tema que estamos tratando es el análisis de precios de transferencia. Por favor, explícanos en qué consiste este análisis. Sí, estos análisis bien consisten en validar las transacciones entre partes relacionadas. ¿Cómo se hace ese proceso? Bueno, lo primero es que el precio de transferencia se rige por el principio de valor de mercado. Este principio nos dice que toda la transacción pactada entre partes relacionadas deben de ser como terceros independientes lo hubieran hecho, en condiciones similares. Y en caso de haber alguna diferencia, pudiera plantearse lo que es un ajuste. Entonces,
en ese caso, basándonos en ese principio que está establecido en el modelo del convenio de doble tributación de la OCDE, se aplican lo que son unos métodos que se llaman métodos de precio de transferencia, que específicamente son 5. El método del precio comparable no controlado, el método del precio de reventa, el método del costo adicionado, el método de partición de utilidades y el método del margen neto transaccional. Entonces, cada una de esas metodologías tienen una forma de aplicarse con indicadores financieros. Toda esta información inclusive la podemos complementar con el reglamento 7814 y el mismo código tributario en su artículo 281. Y ahí podemos ver la aplicación de cada uno de estos métodos, tienen diversas aplicaciones dependiendo de la naturaleza de la transacción que se esté analizando y de la información que se tenga disponible. Entonces, igualmente, este análisis comprende a nivel de información lo que son el uso de comparables internos y comparables externos, que básicamente va a depender de qué información se tenga disponible en el momento de realizarlo. Si tenemos información propiamente de la empresa o si debemos de ir a lo que son fuentes externas de información, que ahí en esa parte podemos complementarla con informaciones informaciones públicas de diferentes organismos a nivel internacional para validar si efectivamente la transacción fue pactada a valor de mercado, que en sí es en lo que consiste el análisis de precio de transferencia. Kelvin, tú hacías mención de que se toma en consideración de que esa transacción que haya sido realizada entre entidades vinculadas sea hecha igual que si hubiese sido entre terceros en igualdad de condiciones. Me gustaría que aterrizáramos un ejemplo. Imaginémonos que una empresa internacional cierra sus operaciones en el país, no le interesa mantener un terreno o una planta industrial y cede esa propiedad o vende esa propiedad a un precio X que pactó con una empresa dominicana, pero a lo mejor lo hizo en un precio tal vez por debajo de las condiciones de mercado. ¿Cómo se manejaría ese ejemplo hipotético en cuanto a los precios de transferencias? Bueno, en ese caso, en primer lugar, habría que ver la condición que se está estableciendo esa transacción. Si efectivamente fue a una empresa vinculada que se le hizo la venta de ese terreno, entonces igualmente si hubo una tasación previa de ese inmueble, eso también debería de considerarse. También pudiéramos ver ahí en ese caso si las condiciones propiamente del terreno, pero hay que tener mucho cuidado cuando se hacen este tipo de transacciones, si son con parte vinculada y se venden por debajo de valor de mercado, que pudiera ser el caso de que por una cuestión especial, de un caso especial, digamos que se vendió por debajo de mercado, pero para fines de precio de transferencia, es un caso particular en lo cual un tercero independiente habría vendido a una tasa de mercado. Lo hubiera vendido a una tasa de mercado, o un tercero independiente en esa condición, pudiera ser porque es una condición especial que tiene ese contribuyente, un tercero independiente, bajo esa condición especial que está en cierre de la compañía, que está liquidando sus activos, está en proceso de liquidación, es probable que también hubiera vendido por debajo de mercado. Entonces, ahí es donde radica la importancia de lo que son las comparables que se vayan a utilizar para ese análisis. Porque en precio de transferencia, el uso de las comparables es muy importante. Pudieran haber otras empresas en las cuales se haya podido tener evidencia de que se haya podido constatar de venta de activos que hayan sido por debajo de mercado bajo la misma condición que está teniendo la empresa que estamos analizando, que es el caso que usted presenta. Mencionaste hace un momentito, retomando el tema de los métodos del análisis de precios de transferencia, surge la pregunta, ¿tengo que incluir los 5 o incluyo uno de los 5 para dicho análisis? Muy buena pregunta. En este caso es un solo de los métodos que se debe de utilizar y se debe de indicar igualmente en el informe, que es uno de los cumplimientos fiscales, el reporte local de precio de transferencia, e indicar por qué se utilizó ese método y por qué se rechazaron también los demás métodos. Pero es un solo método que se utiliza de los 5, el cual el análisis como tal se va a basar en esa metodología, en la cual los contribuyentes deben de
en su estudio de precio de transferencia, colocar esa información y ya luego posteriormente, cuando remitan al fisco dicho estudio, este informe, entonces ya luego el departamento correspondiente ya hace las validaciones del lugar para saber si efectivamente fue realizado de manera correcta. Bien, tenemos que irnos a una breve pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso continuamos conversando con Kelvin Rodríguez, quien nos explicará cuáles son esos documentos que requiere la Administración Tributaria para dar cumplimiento a los precios de transferencia. Ya volvemos. Hola, bienvenido a las consultas técnicas, un espacio de la Dirección General de Impuestos Internos donde responderemos a todas tus dudas tributarias. En el día de hoy tenemos la siguiente consulta. Una empresa del sector agrícola exenta del ITEVIS puede comprar un producto para ser usado en la fertilización de suelos y la desinfección de frutas que esté exento de ITEVIS. Todos los productos que no estén contemplados en el artículo 343 del Código Tributario de la Ley 253-12 no aplican para la exención de ITEVIS. Esperamos que esta cápsula haya aclarado todas tus dudas. Recuerda que puedes depositar tus consultas en el Centro de Asistencia al Contribuyente de tu administración más cercana. Es importante que sepas que tus datos personales o los de tu empresa no serán revelados. Mi nombre es Pedro Acevedo, soy gerente de impuestos y control interno en Nestlé Dominicana. Nosotros somos facturadores electrónicos desde el 1 de octubre del 2019 y al año remitimos alrededor de unas 28,000 facturas a la Dirección General de Impuestos Internos. Nosotros hemos logrado beneficios muy buenos al implementar facturación electrónica. Los procesos administrativos han mejorado muchísimo. Tenemos optimización en tiempos y recursos, además automatización de procesos, ya que no es necesario remitir el 607 o libro de ventas. También hemos reducido costos de implementación, también reducción de costo en papel, ya que esto contribuye significativamente al medio ambiente. Visualización de nuestros impuestos de manera online, en línea, estandarización de procesos electrónicos entre nuestros clientes y suplidores, entre otros beneficios que han ayudado al proceso de facturación electrónica. La DGII ha sido un aliado durante la implementación de la facturación electrónica, la primera etapa, y esta que estamos viviendo hoy en día. Yo recuerdo las constantes llamadas, correos, videoconferencias que tuvimos con la Dirección General de Impuestos Internos. Nunca hubo un no por parte de ellos. Siempre nos apoyaron en todo este proceso. Nosotros valoramos muchísimo esto debido a que dentro del grupo fuimos de los mercados con mayor éxito en la implementación de facturación electrónica. La facturación electrónica en nuestro país vino para fomentar una cultura más justa, un ambiente de negocio más saludable y además que vino a aportar a la economía y a la transparencia fiscal. Yo estoy convencido que el 15 de enero del 2024 seremos full electrónico. Mi nombre es Amalia Vega, yo soy vicepresidente de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales en Centro Cuesta Nacional. La formalización es muy importante para el empresariado dominicano porque permite contribuir a la competitividad y al desarrollo en el mercado donde las empresas se desarrollan.
Entonces, por un lado, por ejemplo, le permite más confianza y credibilidad a las empresas frente a sus clientes, proveedores y demás audiencias con las cuales se relacionan, y también contribuye a la generación de empleos, lo cual contribuye a su vez a generar riqueza en el país. Y finalmente, permite que las empresas tengan acceso y aprovechen ciertas oportunidades como son la del financiamiento y también que participen en el comercio local e internacional. Todas las herramientas que han facilitado en la nueva gestión para acercar un poco más lo que es la administración tributaria de las empresas con la institución han generado mucha eficacia en los procesos y también eficiencia en la gestión tributaria de parte de la empresa. Nos permite contar con información y dar un seguimiento mucho más cercano, y también acerca a la empresa a la institución, porque hay muchas vías donde se puede relacionar y hacer cualquier indagatoria sobre los procesos que llevamos a cabo. Las nuevas herramientas que han facilitado con la gestión han mejorado mucho la eficiencia de los servicios y la eficacia con la cual gestionamos todos los temas tributarios dentro de la empresa. Ha acercado también a la empresa a la institución porque permite por varias vías hacer consultas, entre otras cosas, y en general ha facilitado mucho lo que es la gestión tributaria dentro de la empresa. La importancia del cumplimiento tributario en cualquier país y en la República Dominicana es que a través de la tributación es que el gobierno recauda una de las principales fuentes con las cuales se pueden traducir en políticas públicas que van en beneficio de la población. Entonces es muy clave la formalización y la participación de las empresas en este sistema. Saludos, hoy te presentamos las consultas técnicas, una herramienta de la Dirección General de Impuestos Internos donde respondemos todas tus dudas tributarias. En el día de hoy tenemos la siguiente consulta. Una empresa que ofrece servicios de limpieza nos pregunta: si le ofrezco el servicio a una compañía a la que le subcontraté mis empleados, ¿cómo se aplicaría la retención de impuestos sobre los insumos utilizados y las comisiones por el servicio? En este caso, a la empresa proveedora del servicio es a quien le corresponde la retención del impuesto de los empleados subcontratados, el ITEVIS por el monto total facturado del servicio prestado, así como incluyendo todos los conceptos indicados en el importe de prestación de servicios que ofrece la compañía, incluyendo salarios y cargas sociales de los empleados subcontratados, debido a que estos están registrados bajo la razón social de la empresa proveedora del servicio. Esperamos que esta cápsula haya aclarado todas tus dudas. Recuerda que puedes depositar tus consultas en el Centro de Asistencia al Contribuyente de tu administración local. Es importante que sepas que tus datos y los de tu empresa no serán revelados. Estamos de regreso en DGII 360, hoy conversando con Kelvin Rodríguez, auditor externo del Departamento de Fiscalización Externa, sobre precios de transferencia. Kelvin, antes de la pausa habíamos mencionado que continuaríamos esta conversación detallando cuál es esa documentación que requiere la DGII para aplicar los precios de transferencia. En la documentación está lo que es el DIOR, la declaración informativa entre operaciones de relacionados, que recuerden que parte relacionada, como bien habíamos hecho ya alusión, dígase una entidad que participe en la dirección o control o capital de la otra, dígase empresas subsidiarias, sucursales, empresas en las cuales el mismo dueño sea accionista en varias compañías, empresas que formen parte del mismo grupo empresarial. Estas entidades tienen la obligación de presentar ese formato, que es el DIOR, ese formulario que es el DIOR, el cual normativa contiene lo que es o requiere más bien lo que es un listado
de lo que son todas las entidades relacionadas que tiene el contribuyente. Y una pregunta, Kelvin, tú hablas del DIOR, que es el formulario donde está detallada toda esta información de las entidades relacionadas, ya sea que el contribuyente tenga acciones, participación de capital, que sea subsidiaria, etcétera. ¿Esto se lleva por la vía física, se deposita de manera física, se hace a través de la oficina virtual? Y en caso de que el contribuyente ponga en ese formulario de que tiene tal o cual participación en una empresa, ¿se le exige otra documentación que valide esa información? Efectivamente, en el caso del DIOR, se emite o se remite más bien a través de la oficina virtual. No es una documentación física que se deposita, sino que se envía a través de la oficina virtual, así como todas las declaraciones que se tiene allá en la institución. Entonces, ya para información adicional, en ese caso, ya sería a través de una auditoría, de una fiscalización, cuando se esté validando alguna información de la que se haya enviado a través de la plataforma. Entonces, ahí sí se estaría requiriendo alguna información adicional. Entonces, la documentación de precio de transferencia básicamente está compuesta de, siempre y cuando apliquen, de 4 documentaciones. La primera y la principal es el DIOR, ya que inmediatamente se identifique un sujeto vinculado. Recuerden que los sujetos vinculados, ya lo mencionamos anteriormente, empresas que son subsidiarias, empresas del mismo grupo, que son los considerados partes relacionados por lo regular. En este caso, inmediatamente se identifique al menos un supuesto de vinculación, aplique el DIOR. También tenemos el reporte local o estudio de precio de transferencia, que es también de los más populares. Este informe de precio de transferencia contiene una serie de documentación para básicamente plasmar lo que son los análisis de precio de transferencia, los métodos de precio de transferencia, toda la documentación relacionada con el análisis. Igualmente tenemos el reporte maestro, que aplica únicamente para empresas que sean multinacionales, que estén aquí en el país. Y también está lo que es el reporte país por país, que en ese caso ya aplica para empresas que sean multinacionales, que tengan su casa matriz última aquí en República Dominicana y que sus ingresos consolidados en general superen los 38.800 millones de pesos. Los 4 documentos que mencionaste, ¿cuáles son las fechas límites de presentación de cada uno de ellos? Bien, muy buena pregunta. En el caso del DIOR, se presenta 120 días después de la fecha de cierre de cada entidad. Tenemos ahí abril, tenemos julio, tenemos octubre y tenemos enero. En esos meses, a finales de cada uno de esos meses, entonces debemos de remitir el DIOR, que va a coincidir específicamente con la declaración del IR2, la declaración de renta de sociedades. En el caso del reporte local o estudio de precio de transferencia, se tienen 180 días posterior al envío del DIOR para remitirse. Muy importante señalar que estos cumplimientos fiscales se remiten a través de la oficina virtual, tanto el DIOR como el reporte local y el reporte maestro. Ya el reporte país por país tiene una modalidad especial para remitirse, o tendrá una modalidad especial para remitirse, ya que es algo que está en proceso para probablemente este año estarse remitiendo. Entonces, en el caso del reporte maestro, igualmente tenemos 180 días, al igual que el reporte local. Y en el caso del reporte país por país, comprende lo que son 12 meses después de la fecha de cierre de esas compañías que estén alcanzadas por el reporte país por país, que bien, como mencionamos, serán unos contribuyentes que tengan lo que es la sociedad matriz última aquí radicada en el país y que superen los 38.800 millones de pesos. Además de los documentos que ya has mencionado, ¿existe algún otro tipo de documentación que requieran los contribuyentes? Sí, básicamente tenemos lo que es en el decreto 25621, que fue el que modificó el 7814. En ese caso tenemos una serie de documentaciones adicionales que bien pudieran requerirse al momento ya sea de una fiscalización o algún requerimiento puntual de la institución, de la DGI.
Entonces, en ese caso tenemos los estados financieros, contratos entre partes relacionadas, política comercial entre partes relacionadas, cualquier otra información, ya sea a nivel financiero, de algún detalle, soporte de ese análisis que se plasmó en esos reportes que se enviaron a través de la oficina de la DGI. Básicamente esas pudieran ser las informaciones adicionales. Hay otras más que están ahí en el decreto, pero esas son las más, digamos que las más relevantes. Y digamos que si un contribuyente no cumple con la remisión o la declaración del DIOR, tanto reporte maestro, local, país por país, ¿cuáles son las sanciones que pudieran aplicarse por el no cumplimiento de estos? En el caso de las sanciones, tenemos, conforme al artículo 281, específicamente en la tercera sección, es un artículo que está compuesto de 4 secciones, pero en la tercera sección que está ahí en el Código Tributario, podemos ver 2 escenarios. Un escenario en el cual el contribuyente no cumple con las disposiciones de precio de transferencia, de la remisión del DIOR, de los reportes que mencionamos hace un momento. En ese caso, que no cumpla con estas disposiciones o que no aporte estos datos de manera correcta o incompletos, es pasible a lo que es las sanciones que están establecidas en el artículo. Tenemos, conforme al Código Tributario, específicamente en el artículo 281, en la sección tercera, que se encuentra estipulada esta parte de las sanciones, tenemos el escenario de cuando un contribuyente, digamos que no cumple en el plazo establecido, aporte datos falsos o manifiestamente incompletos, será pasible de lo que son las sanciones establecidas en el artículo 257 del Código Tributario, que es el artículo que está basado en los incumplimientos de los deberes formales. Entonces ahí tenemos multas que oscilan desde los 5 a 30 salarios mínimos en ese sentido. En el otro escenario tenemos también lo que es el caso de que un contribuyente no cumpla y que se le detecte un ajuste de precio de transferencia. Entonces, en ese caso ya ahí varía lo que es la sanción establecida. Ahí en ese caso aplica lo que son las sanciones del artículo 250 que están relacionadas con evasión tributaria. Y podemos ver, hay varios casos. Uno de ellos es que pudiera ser, en caso de que se pueda identificar efectivamente el monto que se evadió en ese escenario, pudiera ser hasta el doble de ese valor, o bien pudieran ser igualmente multas que van desde los 10 a los 50 salarios mínimos. Entonces, muy importante que estas sanciones, tal y como lo dice propiamente el artículo 281, en esa parte ahí nos dice que pueden ser hasta el triple de estas sanciones. O sea, que hay que tener mucha precaución con lo que es los cumplimientos de precio de transferencia, porque tienen unas sanciones muy elevadas, y no es más por el tema de que son prácticas internacionales que se han detectado a través de los tiempos, que son bastante riesgosas y que por ello, en términos de fiscalidad internacional, entonces ya es algo que es una problemática que se ha tratado de combatir de la mejor manera posible, no solo aquí en Dominicana, sino en todos los países donde se aplica lo que son las regulaciones de precio de transferencia. Bien, muchísimas gracias, Kelvin, por habernos acompañado en este espacio de orientación tributaria DGII 360. Amigos, agradecemos a Kelvin Rodríguez, auditor externo del Departamento de Fiscalización Externa de la Gerencia de Grandes Contribuyentes, por acompañarnos. Ahora vamos a una pequeña pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso continuamos con más contenido educativo en materia tributaria. Ya volvemos.
Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Hola, mi nombre es Rafael Liciano, director de tecnología de Grupo Bravo. Los beneficios obtenidos al implementar la facturación electrónica en Grupo Bravo fueron primeramente a nuestros clientes, quienes hoy tienen menor tiempo de espera al recibir sus facturas, y también tuvimos un beneficio al cambiar las impresoras, ya que el costo de estas es mucho menor. En cuanto a la empresa, tuvimos beneficios de la transparencia de nuestro proceso de facturación, tanto para los clientes como también para la DGI. Esto también nos permitió eliminar los reportes 607, así como los libros de venta que mensualmente tenían que producirse para ser subidos al portal de la DGI. Los procesos manuales, el tiempo que se invertía, todo eso nos lo pudimos hoy ahorrar para entonces poder tener este proyecto caminando. La experiencia del uso de la facturación electrónica y la interacción con nuestros clientes fue muy interesante, ya que estos el día 1 no se percataron de que la factura había cambiado, de que habíamos incorporado un QR. Sin embargo, en la medida que fue pasando el tiempo, ellos comenzaron a preguntar, ¿y qué es esto? ¿Y para qué se usa? ¿Y cómo yo reflejo este valor? ¿O cómo ese valor se refleja en mis finanzas? Entonces ahí comenzamos a verlo. Algunos de estos que usan crédito fiscal, por ejemplo, nos preguntaban, pero yo necesito el B01. No, disculpes, ahora es un E31 y ese E31 es porque ya su Grupo Bravo tiene facturación electrónica. Entonces ahí comenzamos a ver un incremento en el conocimiento de nuestros clientes acerca del tema. Nuestra experiencia del acompañamiento de la DGI fue muy bueno. ¿En qué sentido? Grupo Bravo decide en el año 2022 crear 4 nuevas tiendas, pero en adición a esto también migrar su sistema de gestión empresarial o ERP como se conoce. Entonces, haciendo un proyecto como este, de esta magnitud y de todos los recursos que se requerían, desarrollado internamente, para poderse lograr necesariamente era fundamental, y es fundamental, el apoyo de la DGI. La DGI nos apoyó en conferencias, en aclarar nuestras inquietudes, en llamadas, en visitas, en documentación que necesitábamos, y nos guiaban en cada uno de los pasos que este proceso requiere para la certificación como tal de emisor electrónico. La importancia que tiene la facturación electrónica en el comercio de la República Dominicana es porque estamos dando un avance acelerado hacia el tema de control y temas fiscales. Esto va a ayudar a reducir, por supuesto, el tema de evasión y también va a garantizar la fiabilidad de los datos que entre las instituciones vamos a intercambiar para lograr tanto el entendimiento de las facturas, así como los compromisos que tenemos con otras instituciones. Permite también la reducción de costos de impresión, ya que parte de la norma que ha emitido la DGI es que yo puedo mandar esta factura al cliente de manera electrónica y así no tener que imprimirla, ayudando de manera fundamental al medio ambiente. Los precios de transferencia pueden definirse como el valor asignado a las transacciones realizadas entre empresas relacionadas. Se define también como los precios a los cuales una empresa transfiere bienes físicos, propiedad intangible y/o provee servicios a sus partes relacionadas. Los precios de transferencia se originan por el intercambio de productos y o servicios entre empresas que de algún tipo se relacionan o vinculan. El artículo 281 del Código Tributario establece que las operaciones realizadas entre un residente y una persona física, jurídica o entidad relacionada deben ser pactadas de acuerdo con los precios o montos que habrían sido acordados entre partes independientes, en operaciones comparables y bajo iguales o similares circunstancias, a lo cual se le llama principio de libre competencia o arm's length. ¿Quiénes son los sujetos alcanzados por estas regulaciones? Los residentes que realicen operaciones comerciales financieras con personas físicas, personas jurídicas o entidades relacionadas del extranjero.
un relacionado residente. Personas físicas, jurídicas o entidades domiciliadas, constituidas o ubicadas en estados o territorios con regímenes fiscales preferenciales de baja o nula tributación, paraísos fiscales, sean o no sean estas últimas relacionadas. ¿Cómo se determinan los precios de transferencia? La determinación de los precios de transferencia se efectúa tomando en cuenta la delimitación precisa de la transacción y comparabilidad, dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 7814, modificado por el artículo 1 del Decreto 256-21, tales como términos contractuales de la transacción, funciones desempeñadas, activos usados y riesgos asumidos por las partes, considerando el control, manejo y capacidad financiera para asumir dichos riesgos, características de los bienes, servicios o propiedades intangibles, usados o transferidos, circunstancias comerciales y económicas, las estrategias de negocios. Para ampliar esta información, puede visitar la biblioteca virtual que tenemos en nuestro portal web www.dgii.gov.do. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta entonces.